Ahora, anótense presentes, por favor. Deberíamos tener 17 personas presentes, así que faltan 2 de que se escriban. Por favor, chicos, si acaban de entrar a la clase, escríbanse presentes para pasar lista. Ok. Bueno, vamos a continuar. Entonces, la clase de la semana pasada hemos visto, bueno, la clase anterior, pero la de lunes hemos visto un poco acerca de la ecuación de fabricante de lentes. Ahora nada más vamos a ver una formulita muy rápida que se utiliza mucho en optometría, que es la fórmula para calcular la llamada potencia de las lentes. Potencia de las lentes. En física y en química, la palabra potencia se utiliza para referirse a la cantidad de energía o de trabajo que se produce por unidad de tiempo, pero en el campo de la óptica la potencia tiene un significado totalmente diferente. En el caso de una lente, la potencia se calcula como el inverso del punto focal o de la distancia focal. Es decir, la potencia es el inverso de la distancia focal. Por ejemplo, un ejemplo muy sencillo, ¿verdad? Cuando una lente tiene una distancia focal de 0.25 metros, entonces la potencia de esa lente se calcula mediante la fórmula. Entonces decimos que la potencia es igual a 1 entre F, es decir, 1 entre 0.25 metros, ¿verdad? Esta cantidad tiene unidades de metro a la menos 1, ¿verdad? Ustedes calculan 1 entre 0.25 es igual a 4. 4 metros a la menos 1. Pero en el contexto de la óptica se utiliza una unidad de medida nueva llamada la dioptría. La dioptría se escribe así, la dioptría, y se representa con la letra D minúscula, es el inverso del metro. De modo que una dioptría es igual a 1 metro elevado a la menos 1. Pero esta fórmula o esta unidad de medida solamente se utiliza cuando estamos trabajando con lentes, ¿verdad? En otro contexto, por ejemplo, en un problema de movimiento acelerado, ¿verdad? O un problema de energías, o un problema de gravitación, las dioptrías no se utilizan solamente para referirse a la potencia de una lente. Por lo tanto, la potencia de esta lente sería de 4 dioptrías, ¿ok? 4 dioptrías. La dioptría es entonces la unidad de medida que suelen utilizar los oftalmólogos o los optometristas cuando hacen una receta médica de
anteojos, ¿verdad? Le dicen a la persona que los fabrica que la lente debe ser de tantas dioptrías para que el paciente pueda ver bien. En lugar de utilizar la unidad de medida de metro a la menos uno, ¿verdad? Pero eso nada más es una cuestión, una convención histórica. Ok, vamos a ver. ¿Hay alguna duda? ¿Alguna pregunta? Voy a poner pausa. Ok, voy a ponerles el enunciado. Una lente plano cóncava de plástico tiene 50 centímetros de radio de curvatura en su superficie cóncava. Y el índice de refracción del plástico es de 1.35, ¿cuál es la potencia? Recordemos que para construir una lente plano cóncava, ¿verdad? Lo que uno hace es, bueno, tomar el nivel de referencia, ¿verdad? Una de las caras de la lente es una superficie plana y la otra superficie es cóncava. Pues para dibujarla podemos, por ejemplo, dibujar un círculo, ¿sí? Y entonces el espacio que se encuentra entre las dos superficies corresponde a la lente, ¿verdad? La lente sería esto que está acá. Este sería el radio R2 y como una de las caras es plana, ¿verdad? Entonces a esto le corresponde un radio R1 que para fines prácticos es como si tendiese infinito, ¿verdad? Y ahí lo decimos como si fuera un límite matemático. La fórmula para calcular la distancia focal de una lente era la ecuación del fabricante de lentes, que dice entonces que 1 entre la distancia focal es igual al índice de refracción de la lente menos 1 dividido entre R1 más 1 entre R2, ¿verdad? Pues aquí N sería el índice de refracción de la lente, que el enunciado nos dice que es de 1.35. Diferentes materiales pueden tener entonces diferentes índices de refracción. Ahora, para darle un valor a cada cantidad, tenemos que utilizar la convención de signos. R1, entonces, tiende a infinito. Y R2, como es el radio de una superficie cóncava, por convención de signos es negativo. Es decir, es menos 50 centímetros o menos 0.50 metros, ¿verdad? Cuando yo calculo 1 entre R1, esto tiende a
a 1 entre infinito, entonces esto tiende a 0, ¿verdad? Como si fuera un límite matemático. Entonces, 1 entre f sería igual a n menos 1 por 1 entre R2. Sería 1.35 menos 1 por 1 entre menos 0.50 metros. Y eso da menos 7 entre 10 metros. O menos 0.7 metros a la menos 1. Esto quiere decir que 1 entre f es menos 0.7 metros a la menos 1, lo cual eventualmente se puede utilizar para calcular el valor de f. F es, entonces, menos 1 entre 0.7 metros, ¿verdad? Y eso es igual a, aproximadamente, a menos 1.43 metros. Como el índice, como la distancia focal nos dio un número negativo, pues esto quiere decir que se trata de una lente divergente. De la clase pasada hemos visto que, de hecho, todas las lentes que son planas, convexas, planas cóncavas, como esta de acá, corresponden a lentes divergentes. Pero lo que preguntan es, ¿cuánto es la potencia de esta lente? Entonces, para calcular la potencia de esta lente, ponemos que la potencia es igual a 1 dividido entre la distancia focal. Justamente sabemos que 1 entre f es menos 0.7 metros a la menos 1. Entonces, la potencia es de menos 0.7 dioptrías. ¿Okay? Es una potencia negativa porque se trata de una lente divergente. Las lentes convergentes tienen en cambio una potencia positiva. ¿Ok? Vamos a poner aquí una pausa. Ok. Vamos a hacer un ejemplo donde se explica a grandes rasgos cómo es que funciona un microscopio. Un microscopio óptico, por supuesto, ¿verdad? Un microscopio óptico, como los que usamos en los laboratorios de biología, son aparatos que utilizan combinaciones de espejos y de lentes para producir una imagen ampliada de un objeto que normalmente sería muy pequeño, ¿verdad? Entonces, con un microscopio, nosotros podemos estudiar las células, las bacterias y todos los demás microorganismos microscópicos, porque nos permite verlos a escala ampliada. En el caso de una lente de un microscopio sencillo, podemos imaginarnos que está constituido por dos lentes convergentes. Vamos a dibujarlas como si fueran lentes biconvexas. Vamos a imaginarnos que el ojo de la persona que está viendo es esto que está acá. Ahí lo estoy dibujando, tal vez un poco feo, pero es un ojo. Está viendo. Y a la lente que está más alejada se le conoce con el nombre de objetivo. Este es el objetivo del microscopio, ¿verdad? Mientras que a la lente que está más cerca se le conoce con el nombre de ocular. El objetivo
y el ocular. El objetivo suele ser más pequeñito que el ocular. Entonces, el objetivo tiene una distancia focal que vamos a llamar f sub 0, mientras que el ocular tiene una distancia focal que vamos a ponerle como nombre fe, por la convención de los fabricantes de microscopios. Entonces, la distancia FO puede ser aproximadamente de 2.8 milímetros, mientras que la distancia focal del ocular, FE, suele ser de 3.3 centímetros. Y vamos a imaginarnos que el objeto que estamos viendo se encuentra más allá del punto focal del objetivo. Digamos que estamos viendo algo así como una pequeña flor, ¿verdad? Vamos a dibujarlo de esa manera. Ok. Para la fabricación de este microscopio, vamos a suponer que los dos lentes se encuentran separados por una distancia de 7 centímetros. Y el objeto se encuentra a 3 milímetros del objetivo. Esta distancia va a ser de 3 milímetros. Entonces la pregunta que nos hacemos es, ¿dónde se va a ubicar la imagen producida por el microscopio y qué tipo de imagen será? ¿Ok? Ahora, una cosa que hay que tener en cuenta es que como hay dos lentes, entonces primero vamos a tener una imagen producida por la lente objetivo, ¿verdad? La primera lente va a producir una imagen y esa imagen a su vez va a funcionar como el objeto del segundo lente, o sea, como el objeto del ocular. Entonces, aquí nosotros podemos tener un caso en el que tengamos una distancia de objeto negativa. Vamos a ver qué ocurre. Entonces, primero vamos a hacer el análisis para la lente objetivo, ¿verdad? La lente objetivo es una lente convergente, entonces la distancia focal va a ser esta. La distancia focal va a ser 2.8 milímetros y la distancia que hay entre el objeto y la lente va a ser de 3 milímetros. Pongámoslo con un solo cero. ¿Ok? No tenemos información acerca del tamaño del objeto. Eso realmente no es importante. Entonces, vamos a ver. 1 entre DI más 1 entre DO va a ser 1 entre F sub 0.
Entonces, 1 entre DI va a ser igual a 1 entre F sub 0 menos 1 entre DO. Esto es igual entonces a 1 entre 2,8 milímetros menos 1 entre 3 milímetros. Y eso nos va a dar 1 entre 2,8 menos 1 entre 3. Vean que esto de casualidad nos da un número bonito, es 1 entre 42 milímetros. Por lo tanto, la distancia de I va a ser, bueno, por lo tanto, ¿verdad? 1 entre DI va a ser igual a 1 entre 42 milímetros. Y entonces la distancia de I va a ser igual a 42 milímetros. ¿Qué pasa con el aumento? El aumento va a ser igual a menos de I entre DO. Es igual a menos 42 milímetros dividido entre DO, que DO es 3 milímetros. Entonces el aumento va a ser menos 42 entre 3 igual a menos 14. Llamemos a esto el aumento M1 para distinguirlo eventualmente del aumento del lente ocular. ¿Ok? Entonces, tenemos una distancia de imagen positiva y tenemos un factor de aumento negativo. Cuando la distancia de la imagen es positiva, la imagen se forma en el lado de la imagen que es opuesto al del objeto. Y si el factor de aumento es negativo, quiere decir que la imagen que se va a producir va a ser mucho más grande que el objeto en sí, ¿verdad? De hecho, vean que la imagen que se produce es 14 veces mayor que el objeto real, que eso ya es demasiado, ¿verdad? Eso ya es un aumento muy grande, pero la imagen va a estar invertida, ¿ok? Y va a estar ubicada a una distancia de 42 milímetros de la lente objetivo. 42 milímetros es mucho, es una distancia muy grande, ¿verdad? Comparada con la distancia focal de la lente objetivo, ¿verdad? E inclusive 42 milímetros, bueno, 42 milímetros es igual a 4,2 centímetros, ¿verdad? Entonces, eso quiere decir que la imagen va a estar más o menos aquí, más o menos, ¿verdad? Obviamente el dibujo no está a escala, pero esa es, digamos, como la noción de lo que está ocurriendo. Nosotros tenemos una imagen que se produce directamente por el objeto. O sea que geométricamente debe ocurrir algo como esto. ¿Ok? Pero eso es solamente el efecto que produce este, la lente objetivo. Ahora tenemos que ver qué efecto produce la lente ocular. Y la lente ocular muy probablemente lo que vaya a hacer es aumentar, ¿verdad? El factor de aumento para que la imagen nueva sea todavía mayor.
Ok. Para la lente ocular, tendremos que medir cuál es la nueva distancia que hay entre el objeto y la lente. La nueva distancia se calcula entonces restando los 7 centímetros que separan a las dos lentes, ¿verdad? Menos la distancia de I, que hemos calculado antes, que es de 4.2 centímetros. Chicos, ya voy, denme un momento, ya regreso. Tal vez para mantener el orden de la notación, pongámosle a, a todas las distancias asociadas a la lente objetivo el índice 1. ¿Sí? Y a la distancia de imagen el índice 1 también. Entonces, esto es DOI, D1I, 1, 1, 1, 1, ajá, 1 y 1. Y esta va a ser la distancia 2. ¿Ok? La distancia de O2, entonces, va a ser igual a 7 menos 4.2, va a ser igual a 2.8 centímetros. Y la distancia ocular, la distancia focal de la lente ocular, FE, es 3.3 centímetros. Entonces, vamos a ver, 1 entre D y 2 más 1 entre D o 2 va a ser igual a 1 entre FE. 1 entre D y 2 va a ser igual a 1 entre FE menos 1 entre D o 2. Es decir, va a ser igual a 1 entre 3.3 centímetros menos 1 entre 2.8 centímetros. Y eso da, ¿cuánto? Vamos a ver, 1 entre 3.3 menos 1 entre 2.8. Bueno, eso da un número feo, ¿verdad? Eso va a darnos menos 0.05 4 centímetros. De modo que, centímetros a la menos 1. De modo que la distancia de I2 es igual a eso elevado a la menos 1. Menos 0.0541 centímetros a la menos 1. A la menos 1 es igual a menos 18.48 centímetros. Ok, da un número negativo y da un número muy grande, por cierto, ¿verdad? Cuando la distancia de la imagen da negativo, lo que eso quiere decir es que la imagen se forma en algún lugar del mismo lado que se encuentra el objeto con respecto a la lente. Vamos a ver qué ocurre rápidamente con el factor de aumento de la lente ocular. Para calcular el factor de aumento de la lente ocular, utilizaremos la distancia del objeto 2 y la distancia de la imagen 2. La distancia del objeto 2
era 2.8, ¿verdad? 2.8 centímetros. Y la distancia de la imagen 2 era menos 18.48 centímetros. El factor de aumento 2, entonces, se puede calcular como menos d y 2 entre d o 2. Menos 18.48 centímetros dividido entre 2.8 centímetros. Ven que aquí yo cancelo centímetro con centímetro. Y eso nos da 18.48 entre 2.8, 6.6. Entonces esto quiere decir, ¿verdad? Que la lente ocular agarra la imagen de la lente objetivo y la expande 6.6 veces más. La hace mucho más grande, ¿verdad? Entonces, ¿de qué características o de qué forma va a ser la imagen producida por la lente ocular? La imagen producida por la lente ocular se va a formar a una distancia de 18.48 centímetros por detrás de la lente ocular. Vean que esa distancia llega todavía más lejos, incluso que en la posición donde está la lente objetivo. Entonces, para representar eso, voy a hacer una flechita hacia aquí, mucho más larga, ¿verdad? Y esta flecha va a tener una distancia de imagen de menos 18.48 centímetros. La imagen producida por la lente ocular tiene un factor de aumento positivo y mayor a 1. Eso quiere decir que la lente ocular agarra la imagen producida por el objetivo y la hace más grande y la mantiene derecha. Pero la imagen que le mandó el objetivo ya estaba invertida, ¿verdad? Entonces, la imagen producida por el ocular también va a estar invertida. Entonces, más o menos, en este dibujo, la imagen se debería ver más o menos de esta forma. La imagen que vemos está de cabeza y es mucho más grande que la imagen que se encontraba entre las dos lentes. Tenemos de hacer un poquito más grande por fines estéticos, digamos, así. Ok. Esquemáticamente, entonces, ¿cómo podemos entender que la imagen de esa lente se forme en ese lugar tan alejado? Bueno, vamos a ver entonces. Para empezar, para empezar, la imagen se forma mucho más cerca de la lente ocular que el punto donde está el punto focal. Realmente el punto focal hubiéramos tenido que dibujarlo aquí. Bueno, dibujámoslo más atrás, aquí. FE, FE. Entonces, nosotros agarramos la imagen producida por esta lentita, ¿verdad? Y extendemos un rayo que vaya en línea recta horizontal
Cuando ese rayo se refracta en la lente, tiene que pasar por el nuevo punto focal. Así. Agarramos un rayo que salga de la flor, que pase por el centro y llegue en línea recta donde está el ojo. El ojo hay que correrlo. Corrámoslo un toque. Ahí, ¿verdad? Más o menos. De manera tal que lo que nosotros tenemos que entender con todo esto es que se forman un par de rayos virtuales que parece que los rayos están, pero realmente no están, sino que esta prolongación de los rayos, ¿verdad? Que hace que la imagen se forme, se forme de cabeza. Vamos a ver cómo la dibujamos. Ahí, más o menos. La imagen tendríamos que dibujarla así, totalmente invertida y gigantesca. Ahí, ok. Esa es la interpretación geométrica que podemos hacer de lo que está ocurriendo con la imagen en esas lentes. Por lo tanto, lo que nos queda por hacer es intentar determinar cuáles son las características de esa imagen. Primero que nada, tenemos que ver si la imagen es invertida o si es derecha con respecto al objeto real, ¿verdad? Vean que la imagen que se produce es invertida con respecto al objeto real. Y nosotros también sabemos que la imagen que se produce es ampliada. ¿Pero qué tanto? Entonces, para poder determinar qué tan ampliado es con respecto al objeto real, ¿verdad? Vamos a calcular el factor de aumento de todo el microscopio como el producto de los factores de aumento de las dos lentes individuales. Entonces, el factor de aumento de todo el microscopio, M, va a ser igual a M1 multiplicado por M2. M1 era igual a menos 14 y M2 es igual a 6.6. Entonces, menos 14 por 6.6 es igual a menos 92.4. ¿Okay? Eso quiere decir lo siguiente. La imagen que vemos en el telescopio, en el microscopio, perdón, es 92.4 veces más grande que el objeto real y está invertida. ¿Okay? Si el microscopio tuviera solamente esas dos lentes, entonces la imagen que ustedes ven está, por decir algo, de cabeza, ¿verdad? O sea, que no es, que no está, digamos, con la orientación real. Si ustedes quisieran que la imagen que ustedes observen no esté de cabeza, tendrían que incluir algún espejo adicional u otra lente adicional para volver a revertir el orden de la imagen. Y hay que determinar si la imagen que vemos es real o si es una imagen virtual.
Uno sabe si la imagen es real o si es virtual cuando los rayos de luz que la forman son rayos reales o virtuales. Estos rayos que están acá realmente no existen. Esos rayos yo los puedo dibujar como una prolongación de los rayos que a mí al final me terminan llegando a los ojos, ¿verdad? Pero esos rayos no son reales, son virtuales. Entonces, la imagen que vemos corresponde a una imagen virtual. Se forma una imagen visual. Y esas serían entonces las características de la imagen que nos forma el microscopio. Un problemilla rápido, digamos. Ejemplo. Un optometrista, para los que no saben, pero un optometrista es una persona técnica que se dedica a diseñar anteojos y a determinar qué tipo de anteojo requiere una persona. Un optometrista no es lo mismo que un oculista o que un oftalmólogo, porque el oculista es un médico, ¿verdad? Una persona que lleva la carrera de medicina y sabe, digamos, tratar enfermedades de los ojos y todo eso, ¿verdad? En cambio, el optometrista lo único que sabe hacer, o lo único para lo que estudió, ¿verdad? Es para determinar qué tipo de lente requiere y cómo fabricarlo. Pero el optometrista no sabe, digamos, por qué es que una persona tiene determinada condición en los ojos. Eso es competencia del oftalmólogo o del oculista. Entonces, el optometrista eh, prescribe anteojos con una potencia de, pues la potencia de los anteojos es de 1.25 dioptrías. Solo con ver el signo de la potencia, sabemos que son lentes que tienen un punto focal positivo y entonces muy probablemente son lentes que se utilizan para corregir la hipermetropía. El fabricante toma un vidrio con un índice de refracción de n igual a 1.6 y toma una superficie delantera convexa de 20 centímetros de radio de curvatura. ¿Cuál debe ser el radio de curvatura de la otra cara? ¿Sí? Entonces, para dibujar eso, ¿verdad? Vamos a hacer entonces una línea recta y vamos a dibujar un círculo. Ok, entonces la idea con este dibujo que acabo de hacer es que la cara que está, la cara delantera va a corresponder a la superficie izquierda de este círculo. Va a tener entonces un radio R1. Ahora, como ese radio es el radio de una superficie convexa, entonces, debido a la convención de signos que estamos empleando, ese radio debe tener un signo. ¿Qué tipo de signo es? Positivo, ¿verdad? R1 es igual a más 20 centímetros o más 0.2
metros. La distancia focal de esta lente es 1 entre la potencia. Entonces es 1 entre más 1.25 dioptrías. Y entonces calculamos 1 entre 1.25 es 0.8 metros, ¿verdad? Y eso es lo mismo que decir, entonces, que 1 entre la distancia focal es igual a la potencia, es igual a 1.25 metros a la menos 1. Entonces, agarramos la ecuación del fabricante de lentes, que dice 1 entre F es igual a N menos 1 por 1 entre R1 más 1 entre R2, con la intención de despejar R2. Vean que esta fórmula hay que tener mucho cuidado para despejar R2, ¿verdad? Porque no es tan fácil, ¿verdad? Aquí lo que tendríamos que hacer en orden sería primero mandar el factor de n menos 1 a dividir, de manera que nos quede 1 entre f entre n menos 1 igual a 1 entre R1 más 1 entre R2. Y luego mandar el 1 entre R2 entre R1 a restar. De modo que es 1 entre f por n menos 1 menos 1 entre R1 igual a 1 entre R2. Entonces, 1 entre R2 sería 1 entre F. F es 0.8 metros, ¿verdad? N menos 1 es 1.6 menos 1. Menos 1 entre 0.2 metros. Y eso da, ¿cuánto? 1 entre 0.8 por 1.6 menos 1. Menos 1 entre 0.2 nos da negativo. Bueno, esto da menos 35 entre 12 entre metro, ¿verdad? Entonces R2 es menos 12 entre 35 metros, que es aproximadamente, ¿cuánto? Menos 0.343 metros, o bien menos 34.3 centímetros. Como es un radio negativo, eso entonces corresponde a una superficie cóncava. ¿Okay? Entonces, para dibujar esta lente, como es en realidad, hay que tener mucho cuidado porque la superficie de atrás o la superficie del lado derecho es cóncava. Eso quiere decir que para dibujar la lente hay que dibujar un círculo más grande que este y que se encuentre hacia la derecha. Ese círculo, pongamos, por ejemplo, que debería ser así, ¿verdad? Tiene su radio R2. Que es menos 34.3 centímetros. Y lo que es la lente es entonces toda esta zona. Todo esto es la lente, ¿verdad? Entonces, a pesar de que tiene una cara cóncava, digamos, en su totalidad se comporta como una lente convergente, ¿verdad? Yo sé que el círculo de la derecha tiene que ser más grande porque tiene un radio mayor que el círculo de la izquierda.
Así que esa es la interpretación geométrica que hacemos de la forma de esta lente.